Corintios capítulo 12, versículo 7, dice: y dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones, por esta razón, para impedir que me enalteciera, me fue dada una espina en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca. Acerca de esto 3 veces he rogado al Señor para que lo quitara de mí, y Él me ha dicho: te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, muy gustosamente me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. Por eso me complazco en las debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones y en angustias por amor a Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Amén. Seguramente usted habrá leído este texto muchísimas veces. Es una frase muy usada por nosotros, los hijos del Señor, que tenemos que bastarnos en su gracia. Y algo muy interesante que dice Pablo es que a él le fue dado este aguijón que lo abofetee para que no se enalteciera debido a la grandeza de las revelaciones que Dios le daba. Pablo en esa época era la persona con mayor revelación que había. Él tenía una comunión muy especial con el Señor, y todo lo que él enseñaba no era aprendido por los demás apóstoles, no es que los demás apóstoles se lo enseñaban, sino que él, a través de la revelación de Cristo en su vida, Dios le enseñaba a él y él a su vez enseñaba. Cuando vemos la institución a la cena del Señor, Pablo dice: lo que recibí del Señor. No dice lo que me enseñaron los apóstoles de acuerdo a lo que estuvieron en esa última cena. Dice lo que recibí del Señor. Por lo tanto, él era una persona con muchísima revelación. Y para que no se enalteciera por todas esas revelaciones, dice la Biblia que le fue dado un aguijón en la carne para que le recuerde quién era él, para que no se enaltezca, para que no se gloríe. Y cuando le pidió al Señor, dice que 3 veces le pidió al Señor que se lo quite, y la respuesta del Señor fue: bástate en mi gracia, pues mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y algo que decíamos esta mañana es que uno lo puede leer ahí así desde Pablo, desde la posición de Pablo, y uno lo ve a Pablo y decimos: qué grande Pablo, qué ungido que es este muchacho, qué bendición él, y decir bástate en mi gracia, decimos: wow, gloria al Señor. Y tenemos esa palabra como muy espiritual, como muy romántica y como muy emocional en nuestra vida, pero hay que estar en los zapatos de Pablo, en el momento en que él estaba siendo víctima de ese aguijón, y que cuando buscaba una respuesta de parte de Dios, que el Señor te diga: te basta mi gracia. Ahora, yo le decía hoy a los hermanos a la mañana que a mí a veces me gusta leerlo en argentino, pero bueno, en esta ocasión vamos a leerlo en uruguayo, y nos vamos a poner en medio de la situación de Pablo. Vamos a ver que nosotros, en medio de una persecución, en medio de un ataque del diablo, en medio de una situación que quizás es media desesperante para nuestras vidas, vamos al Señor y le decimos: Señor, necesito que me libres de esto, y el Señor te dice: te basta mi gracia. Ahora estamos en los zapatos de Pablo. Les decía hoy a la mañana, imagínense que usted viene a mí como su pastor y me dice: pastor, necesito solucionar esto porque no sé qué hacer con aquello. Te basta con que yo sea tu pastor. Ve en paz, porque yo me fortalezco en tu debilidad. Ve que ya no suena tan romántico. Ya no suena tan agradable decirlo: ay, me basta tu gracia, Señor. Ahora estamos en los zapatos de Pablo, o en sus sandalias, en todo caso. El detalle de esto está en la frase siguiente de Pablo, en donde dice: por tanto, muy gustosamente me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. Hoy les decía a los hermanos a la mañana que lo que les voy a decir ahora quizás no se va a entender o va a sonar raro, pero ahora se los voy a explicar. Y les dije: Dios quiere que seas débil. Dios quiere que te hagas débil. Pablo lo que está diciendo es que él se gloría mejor en sus debilidades, en lo que a él le falta, en lo que no puede lograr,
en lo que no le alcanza con su capacidad, porque de esa manera, gloriándose en su debilidad, el poder de Cristo se puede hacer fuerte en él. Lo que el Señor le está diciendo a Pablo: Pablo, es mejor que tengas debilidades. Es mejor que tengas algo que te recuerde que tenés falencias. Es mejor que tengas algo que te recuerde que no es por tu capacidad, para que mi poder se perfeccione en ti. No era el problema de Dios que Pablo se gloríe por las cosas que él había conseguido. Porque Pablo en unos versículos anteriores a este, en el capítulo 12, dice: no estaría mal que yo me gloríe por todas esas cosas. Porque tenía una revelación, Pablo tenía una experiencia, Pablo sabía de leyes, Pablo sabía de las escrituras, Pablo sabía de todo. Era una persona muy estudiosa, muy preparada y muy capacitada. Y no estaría mal que él se gloríe de todas esas cosas. Y no es el problema en que Dios se ponía celoso si Pablo se gloriaba porque le robaba la gloria a Dios. Dios no tiene problemas de celos. Dios lo que le está enseñando a Pablo es un principio espiritual. Lo que le está diciendo es que si vos te gloriás, si vos te creés que es por tu capacidad, si vos te creés que es por lo que vos aprendiste, si vos te creés que es por tu experiencia, por lo que vos sabes hacer, vas a trabajar en tus fuerzas y mi poder nunca se va a hacer perfecto en vos. Vas a salirte de mi poder para trabajar en tu propio poder. Y te vas a mover en tu propio poder. Entonces el aguijón que Pablo tenía en su carne le recordaba que era todo por la gracia del Señor. Y esa es la parte que nosotros necesitamos aprender, porque muchas veces dejamos fuera, es lo que enseñamos siempre, que dejamos fuera a Dios de las ecuaciones de nuestras vidas para poder resolver las cosas de acuerdo a lo que nosotros hemos aprendido a hacer. Yo quizás, y digo quizás porque no es algo que sucede, pero quizás podría gloriarme hoy y decir: bueno, después de 2 años en este ministerio, yo ya sé predicar, ya sé preparar un mensaje, ya sé hacer un bosquejo, Señor. No necesito orar esta semana porque sé más o menos cómo llevar el tema del culto. Y ahí estaría haciendo las cosas en mi fuerza. Pero gracias al Señor, que es bueno y misericordioso y que me recuerda siempre mis debilidades, mis limitaciones y las falencias que yo tengo. Hay veces, le decía hoy a los hermanos a la mañana, que hay veces que llega el sábado o el domingo y no tengo idea de qué voy a predicar. No es que no tenga mensajes, tengo una carpeta en la computadora llena de predicas. Llenísima. Pero yo no puedo agarrar a ver qué predicamos hoy. A ver qué le digo a la gente, cómo rellenamos el culto hoy. Porque si no, no estoy haciendo el trabajo del Señor. Y el Señor a veces, usted no se da una idea las veces que me subí acá solamente con el texto, o con una hoja con algunos puntos. Y ahora entiendo a mi pastor cuando me decía eso también que le pasaba. Para mí era desesperante en un principio, porque mi seguridad estaba en que más o menos lunes, martes, miércoles, yo ya tener el mensaje preparado, después transcribirlo al papel y tener la seguridad de que ya sé que voy a predicar. Siempre me sorprendió el pensar cómo mi pastor podía tener 3 mensajes en la semana. En ese momento que yo lo veía al predicar, yo decía: a gatas puedo llegar a conseguir un mensaje preparado en la semana. Y hoy tengo 3 mensajes en la semana, pero llego al día con el mensaje. Y el Señor me sacó la seguridad para que yo no crea que es porque yo sé prepararlo, porque yo sé cómo hacerlo, sino que yo tengo que seguir escuchando al Señor para saber qué es lo que Él nos quiere decir. Este mensaje, este sí llegó con tiempo, porque el día lunes a las 7 de la mañana tenemos una amiga allá en Buenos Aires, en la congregación de la cual venimos, que se llama Barbie, que seguro vas a ver el mensaje, el video, Barbie. Y me manda un mensaje, es una profeta del Señor, y me manda un mensaje a las 7 de la mañana, yo llegando al trabajo, y me pone: bástate en mi gracia, y con esto me despido. Después me escribió algunas cosas con respecto a eso, y a mí se me abrieron 100.000 ventanas de lo que el Señor me estaba queriendo decir. Y a medida que iba leyendo, a medida que lo iba masticando, el Señor me seguía hablando y me llevó a esta parte. Si tuviese que hablar de todo lo que el Señor me hablaba, porque hay cosas que eran por ahí muy para mí, porque tenían que ver con algo que yo venía hablándole al Señor.
Una de las cosas que me sucedían cuando el Señor nos habló de Uruguay era de que yo siempre le dije al Señor, está todo bien, Señor, yo voy, no tengo problema, vamos, dejamos lo que haya que dejar y vamos, pero yo no me siento a la altura de lo que vos querés hacer en Uruguay. Hoy quizás no estamos viendo ni la puerta de lo que Dios quiere hacer en esta nación, no porque nosotros vinimos, sino porque Dios puso sus ojos en Uruguay y hay cosas que Dios quiere levantar. Y hoy no estamos viendo ni en la puerta de eso. Pero en el momento que Dios me mostraba todas esas cosas, yo le decía, Señor, no me siento a la altura de todo lo que vos vas a hacer o de lo que querés hacer a través de nuestras vidas. Y una de las palabras que venían a mi mente era esto: bástate en mi gracia. Y no lo terminaba de entender. Ok, Señor, yo me basto en tu gracia, pero hay cosas que necesito saberlas hacer. Y el Señor me decía, bástate en mi gracia. Y cuando Barbie me mandaba este mensaje y empezaba a masticar todo esto, entendía lo que el Señor me quería decir. No es por tu capacidad, no es por todo lo que te preparaste, es por lo que yo quiero hacer a través de tu vida. Si vos querés hacer las cosas en tus fuerzas, ok, las podés hacer, pero no vas a contar conmigo cuando tengas que avanzar, porque mi poder no va a ser perfecto en vos. No tiene problema el Señor con que, ay, Señor, yo lo hice porque lo sé hacer y te estoy robando la gloria. No, ese es el punto. El punto es que si vos lo haces con tu gloria, si vos lo haces con tu fuerza, si vos lo haces con tu esfuerzo, yo no puedo perfeccionar mi poder en vos. Por eso Pablo decía, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Es cuestión de muerte, es cuestión de entrega, es cuestión de que yo pueda menguar para que el Señor pueda crecer en mí, para que todo lo que yo haga lo haga en el poder de Dios. Entonces, en medio de cada debilidad, en medio de cada persecución, hay veces que nos suceden cosas y no sabemos cómo avanzar, y el Señor te dice, no tenés que avanzar, tenés que bastarte en mi gracia. No tenés que buscar algo más, tenés que bastarte en mi gracia. No tenés que esforzarte más de la cuenta, solamente tenés que bastarte en mi gracia para que mi poder se perfeccione en vos. Ahora, cuando Pablo dice que él se gloría en su debilidad, este gloriarse en la debilidad no tiene que ver con sentirse una basura, con decir, ay, Señor, yo no soy nada, soy barro nada más, decíamos antes. Señor, yo la verdad que no sirvo para nada, no, la verdad que yo no puedo, no sirve. Eso no es gloriarse en la debilidad, eso es maldecirse. Eso es tirarse basura encima. No tiene que ver con eso. Gloriarse en la debilidad tiene que ver con que aunque hay muchas cosas que por ahí no nos sentimos listos para hacer, aunque hay muchas limitaciones en nuestra vida, aunque hay cosas que no sabemos cómo las vamos a hacer, poder depender del Señor para que el Señor se haga fuerte en nosotros. ¿A qué te llamó el Señor? ¿Cuál es el llamado de Dios para tu vida? ¿Y cuán limitado te sentís para hacerlo? Ahí es donde te tiene que bastar su gracia. Con respecto a las raíces de rechazo, algo que me sucedía mucho a mí es que yo tenía pánico de hablar en público de la gente. Todavía me da vergüenza, sépalo. Si usted le decía hoy a los hermanos a la mañana, si usted me pone a hablar adelante de un montón de personas, no sé qué decir, porque no me sale, por ahí me da vergüenza. Yo me paro acá a predicar y a dar el mensaje del Señor, porque es mi función, es lo que yo tengo que hacer. Pero quizás pararme a hablar en público de cualquier otra cosa como que me da un poco de vergüenza. Me seguía dando vergüenza cuando estaba en el secundario, exponer delante de los demás, y tenía 38 años. Terminé el secundario en el 2019. Y me seguía dando vergüenza. Y yo era pastor y ya predicaba, pero me seguía dando vergüenza. Pero algo que nunca me gustó es que esa vergüenza me gane. Nunca quise que la vergüenza me venza. Entonces, si tenía que cantar en público, me daba muchísima vergüenza. Me ponía azul, miraba el techo, pero iba y lo hacía. Porque decía, no me puede ganar esto. Tuve varias bandas en las que toqué, y en casi todas las bandas que toqué, creo que en una sola fue que no, en todas era el cantante, y no tenía voz para cantar. De hecho, cuando nos escuchaban tocar decían, la verdad que cantás horrible, pero la banda está buena, me decían. Con toda la sinceridad, gracias, me basto en su gracia, aleluya.
nos decían esas cosas. Y la última banda en la que toqué, Dios nos dio el mimo, porque fue un mimo de parte de Dios de poder tocar y compartir el escenario con la banda Rescate, no sé si la conocen, y en un recital que tenía alrededor de 10.000 personas cuando nos subimos a tocar. Y yo tenía terror de mirar a la gente. Eran 10.000 personas. No nos fueron a ver a nosotros, obviamente, fueron a ver a Rescate. Pero nosotros estábamos ahí y me daba terror mirar a la gente. Pero yo dije, no me voy a perder de esto porque es un mimo que Dios me está dando. Y me esforcé, hice así. Y pude ver todo lo que el Señor había puesto delante nuestro. Porque era un mimo del Señor. Y estuvimos ahí y cantamos y tocamos y no me equivoqué. Creo que fue la primera vez que no me equivoqué, porque me basté en la gracia del Señor, porque yo sabía que era por Él que yo estaba ahí. No era porque yo era buen músico, porque no era buen músico y no lo soy todavía, sé hacer lo básico. No era buen cantante ni lo soy todavía, pero el Señor me había puesto ahí y podía bastarme en su gracia. Y Él se perfeccionaba en mi debilidad. Y se nos abrieron muchas puertas porque Él se perfeccionaba en nuestra debilidad. Después, bueno, sucedieron cosas que no vienen al caso. Pero el poder entender que hay un propósito de Dios para cada una de nuestras vidas. Hay un llamado de parte de Dios. ¿A qué el Señor te llamó? ¿Y qué te limita a hacerlo? Eso que te limita, eso que vos decís, yo lo haría, pero tengo vergüenza, pero me falta esto, pero me falta aquello. Ahí es a donde el Señor se perfecciona. Es ahí a donde el Señor te usa. Es ahí a donde la gracia del Señor actúa. Yo podría predicarle a la gente en la calle, pero la verdad que me da vergüenza, la verdad que no sé qué decirle. Es ahí a donde la gracia del Señor se manifiesta. Yo podría ser pastor de una congregación y sin embargo, siento que me faltan muchísimas cosas, pero es ahí donde el Señor se manifiesta y es donde su gracia se manifiesta en mi vida y donde su poder se hace fuerte en mí. Es donde su poder se perfecciona. Y es así donde nosotros, es de esa manera que nosotros tenemos que caminar. Eso significa bástate en mi gracia. Hay debilidades, hay persecuciones, hay angustias. ¿Cuántas veces dijiste, no voy a hacer esto porque no me siento bien? No voy a hablar de esto porque no me siento bien. Ahí a donde el Señor se manifiesta. Es ahí a donde la gracia del Señor abunda. Dijo Pablo, por eso me complazco en las debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones, en angustias, por amor a Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Dice la Biblia, diga el débil, fuerte soy. No es con mi fuerza, es con su fuerza, es con su gracia, porque su poder se perfecciona en mi debilidad. Si soy débil, si hay cosas que no las puedo hacer porque me falta capacidad, gloria sea al Señor, porque ahí es donde actúa su gracia. Si hay cosas que por ahí todavía no me salen porque no me siento listo, no me siento preparado, gloria al Señor, porque es ahí a donde se manifiesta su gracia, es ahí a donde su poder se perfecciona en mi vida. Que puedas cumplir el propósito de Dios sin que nada te detenga. Si tenés limitaciones, si hay cosas que todavía no sabes hacer, gloria al Señor, porque ahí es donde actúa su gracia. Y que nunca te olvides de donde el Señor te sacó. Que nunca te olvides que es por su gracia. Que nunca te olvides que no es por nuestra capacidad o de qué tan buenos podemos llegar a ser. Que nunca te olvides que es por Él, que es por su gracia, que porque su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Amén. ¿Se entendió? Ponete de pie en esta tarde.